Buenas tardes. Sean bienvenidos a la última conferencia de nuestra cátedra de licenciatura en Derecho Semiescolarizada denominada La Modernidad y sus impactos en impartición de justicia. En esta conferencia tendremos la oportunidad de escuchar un tema para todos aquellos que tienen o han tenido inquietud de aprender más o que estén ávidos de conocimiento de una persona con amplia experiencia en el campo de la impartición de justicia en el estado de Jalisco. Por lo que a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de la licenciatura en Derecho, les invito a que sigan de cerca el desarrollo de esta conferencia, recordándoles a todos los escuchas que pueden dejar sus preguntas o inquietudes en el apartado de comentarios de nuestra transmisión. El día de hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Ponce Barba, a quien le expresamos nuestra gratitud por darse el tiempo de estar con nosotros y poder compartirnos un poco del conocimiento que ha adquirido en tantos años de ejercicio profesional. Por lo que antes de cederle el uso de la voz, voy a permitirme hacer una pequeña semblanza de su largo currículum y su larga trayectoria como funcionario público en la impartición de justicia. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, con una especialidad en impuestos, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo, maestría en Derecho Penal Acusatorio Adversarial, certificado DEA, Diplomado de Estudios Avanzados, expedido por la Universidad de San Pablo, CEU, Madrid, doctorado en Derecho en el Instituto Internacional de Ciencias Penales, doctorado en Derecho en la Universidad de San Pablo, CEU, Madrid, para la homologación con la Universidad de Guadalajara, para el doctorado en Derecho de la Universidad de San Pablo, CEU, Madrid, en colaboración con la Universidad de Guadalajara. En cuanto a su experiencia laboral, también es muy extensa, solamente tomaremos algunos datos de ella. Laboró como agente del Ministerio Público de la Federación en la Procuraduría General de la República, adscrito a la delegación, a la Delegación Jalisco, Subdelegación de Procedimientos Penales A, también en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como secretario relator de consejero, como visitador adscrito a la Comisión de Vigilancia, director de visitaduría, disciplina y responsabilidades, así como coordinador del área de amparos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y también secretario ejecutor adscrito al Juzgado Sexto Mercantil del Primer Partido Judicial. Asimismo, también en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo en el Estado de Jalisco, conocido como CODE, como jefe del Departamento de Control Interno, adscrito a la Contraloría Interna del Consejo Estatal. Actualmente en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como titular del Juzgado Segundo en materia civil del Primer Partido Judicial. También tiene una larga trayectoria como docente en diferentes instituciones educativas, por mencionar algunas de ellas, en la Universidad de Veracruz, Universidad Cuauhtémoc, en la propia Universidad Enrique Díaz de León, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y también como docente en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces es una persona de versada experiencia en la docencia y en el servicio público, así como en la impartición de justicia. Por lo tanto, él el día de hoy nos va a presentar esta ponencia que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por lo tanto, me da gusto ceder el uso de la voz al maestro Francisco Javier Ponce Barba. Maestro, el micrófono es suyo. Estamos a la espera de su ponencia. Muchísimas gracias. Okay, muchísimas gracias. Espero que no defraudarlos. Entonces, cualquier cosa que tengamos, inmediatamente me lo notifican. Voy a subir unas diapositivas y conforme vaya hablando las voy a ir modificando. Si hay algo que quieran que aclare o que precise, me lo señalan y con todo gusto lo aclaramos. ¿Sale? Ok, en el programa se había establecido el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero la pregunta sería, ¿por qué es urgente aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Hace un proceso familiar nacional. ¿Cuál es la razón y por qué es la urgencia de modificar o de tener este código? Bueno, nosotros no podemos dejar de largo que en el año 2017, específicamente el 15 de septiembre de 2017, hubo una reforma constitucional. En esa reforma constitucional se estableció que el Congreso General tenía 180 días para emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué razón? Bueno, porque determinábamos que el único órgano competente para legislar en torno a la legislación de materia civil y familiar sería el Congreso General en los términos del propio decreto de reforma. Ok,
¿Qué ocurrió y por qué razón este planteamiento de por qué es tan necesario tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, la reforma nace exactamente el 15 de septiembre del 2017. Eso significa que el Congreso General tenía 180 días para haber emitido el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y hasta el día de hoy, 5 de junio del 2021, no tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué provocó esto? Bueno, el Colegio y la Barra de Abogados de México promovieron un amparo en contra de la omisión por parte del Congreso de emitir ese Código Nacional de Procedimientos Familiares, que debió haberse publicado a más tardar el 14 de marzo del 2018, o sea, hace aproximadamente 3 años, y al día de hoy no lo tenemos. Entonces, ¿qué nos da como referencia para podernos ir al amparo cuando hay un acto de autoridad que vulnera nuestros derechos humanos? Bueno, el artículo 103 en la fracción primera nos establece que por normas generales o actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. En el caso concreto, la nueva emisión o publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares vulnera los derechos humanos. Podríamos establecer que no me viola ningún derecho humano y mucho menos a un colegio o barra de abogados, cosa que no es así. ¿Por qué razón? Bueno, cuando leamos la resolución 265-2020 de la primera sala de la Corte, vamos a encontrar que efectivamente el haber dictado una reforma constitucional y que no se ha dado cumplimiento a esta reforma constitucional, nos pone la hipótesis que tenemos 32 códigos de procedimientos civiles a nivel nacional y tenemos también un Código Federal de Procedimientos Civiles que en algunas materias es supletorio y en otras materias es supletorio el Código de Procedimientos Civiles de cada entidad federativa. Y eso provoca obviamente un conflicto porque Michoacán tiene legislación en materia familiar oral, Ciudad de México tiene legislación en materia familiar oral, Nuevo León tiene legislación en materia familiar oral, Aguascalientes tiene... Entonces, cada estado ha ido legislando conforme lo ha necesitado, cosa que obviamente es improcedente. ¿Por qué razón? Porque al momento que se aprobó la reforma en septiembre del 2017, los estados cesó su facultad para legislar en materia procesal civil. ¿Por qué razón? Bueno, porque el artículo 124 constitucional establece que lo que no esté reservado para la federación se entenderá reservado a los estados. Y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en los términos del artículo 73, fracción 30 de la Constitución, establece que el único facultado para legislar en torno a materia civil y familiar sería la Federación. ¿Qué vulneró con esto? Bueno, primero que nada nos vulnera el artículo primero, que son los derechos humanos, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución, el artículo primero, segundo, octavo y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y 14, bueno, primero, segundo y 14 el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué razón? Bueno, la reforma dice, el 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional por medio de la que se facultó al Congreso de la Unión a expedir una legislación única aplicable a nivel nacional en materia de procedimiento civil y familiar. Entonces tenemos que hay una reforma constitucional que está debidamente publicada, aprobada. El proceso legislativo es que una vez que el Congreso determina reforma en la Constitución, se remite a las legislaciones de los estados para su aprobación, cosa que ocurrió. Entonces, me dice la ley, básicamente, en su artículo transitorio, que el Congreso General tenía 180 días para expedir una legislación única, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que esto venció en el mes de marzo y al día de hoy no tenemos una legislación de la materia en los términos. ¿Por qué la importancia? Bueno, es establecer un procedimiento igualitario para todos los mexicanos, porque legislamos y tenemos figuras jurídicas que existen en Jalisco, pero que no existen en otro estado. Si yo solamente ejerciera la profesión, en Jalisco no tengo problema, porque me adecuo a mi normatividad. Pero si yo voy a ejercer la profesión fuera del estado o voy a litigar algún asunto en otro estado, tendré que conocer la normatividad de ese estado. Y obviamente me voy a encontrar con figuras jurídicas que para nosotros no son vigentes o que en su caso no son aplicables para la hipótesis que debería ser. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros recordamos en materia penal, antes de la reforma de 2008 se establecía que yo podía asistir a una persona detenida, tendría que ser abogado o persona de confianza, cosa que en este momento no puede ser persona de confianza, tiene que ser abogado o licenciado en Derecho. ¿Por qué razón? Porque se supone que somos los que sabemos de derecho o los que entendemos el derecho, pero no solamente se requiere como tal. Para efectos de un código, ¿qué es un código? Bueno, es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de principios jurídicos, mientras que la ley es un cuerpo normativo que regula una sección de la rama del derecho. Entonces, cuando nosotros estudiamos Introducción al Estudio del Derecho, encontramos cómo era una codificación y qué era una ley.
y quedamos que un conjunto de leyes eran debidamente codificados y me podrían dar. ¿Qué ejemplos tenemos para establecer códigos? Bueno, el Código de Hammurabi, el Código Nacional de Reconocimiento como tal, fue el Código Civil de Francia. Entonces, empezar a establecer qué son realmente cada una de esas compilaciones de leyes para poderlo establecer como código. Cuando nosotros estudiamos nuestro Código de Procedimientos Civiles, encontramos que existen figuras jurídicas que no son muy compatibles y lo que yo hablaba en otros estados. Por ejemplo, en materia mercantil, nada más por mencionar un ejemplo, en Jalisco, si nosotros vamos a ejercitar en la vía mercantil ejecutiva, es el único estado donde ejercitamos en la vía mercantil ejecutiva. En todos los estados de la República Mexicana no es vía mercantil ejecutiva, es ejecutiva mercantil. Desde ahí nuestra terminología cambia el orden y saben perfectamente que si soy de Jalisco, promuevo mercantil ejecutiva o ejecutiva mercantil en otra entidad. Ese problema de cómo aplico una materia a una legislación, hay que recordar que en materia mercantil, la ley supletoria es el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero a la vez, en lo que no podrá ser aplicable la legislación procesal del Estado. Entonces, si tenemos 32 códigos, cada Estado va a aplicar su Código de Procedimientos Civiles de materia supletoria en materia mercantil y eso nos traería un problema enorme. ¿Qué pasaría si realmente todo se manejara en el centro? Entonces, esa federación, ese federalismo que nosotros estamos manejando pudiese ser contraproducente, porque entonces podríamos considerar que los estados estamos perdiendo autonomía. Ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos una Ley Nacional de Ejecución Penal, tenemos una Ley Nacional de Medios de Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Conflictos, tenemos una Ley Nacional de Delincuencia Organizada, tenemos una Ley de Justicia Integral para Adolescentes en materia federal y a los estados nos han ido rezagando en ello. Tenemos una Ley General de Contabilidad, tenemos una Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, que aunque en el estado tenemos una local, pues a fin de cuentas nos estamos adhiriendo a la federal. Entonces, el objetivo específico es que haya una legislación única que se aplique en todo el territorio nacional en materia de procedimientos civiles y familiares, para efectos de unificar criterios y no tener 32 legislaciones en las cuales obviamente nos genere un conflicto enorme. Nosotros, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, contemplamos la figura jurídica de jueces de primera instancia, jueces menores y jueces de paz. Desde ahí ya también tenemos un problema, porque si yo voy a Michoacán, en Michoacán los jueces menores son los mixtos. Entonces ya tenemos un problema, porque yo considero que un juez menor es de menor jerarquía que un juez de primera instancia y como consecuencia, si necesito practicar una diligencia fuera de mi territorio y tengo que mandar ya sea un exhorto, un despacho, una requisitoria, dependiendo la competencia y la materia, pues entonces lo estaría haciendo de manera equivocada porque lo estoy mandando a un juez menor, que es un juez mixto, porque en Michoacán los jueces menores son mixtos. A diferencia que en Jalisco, los jueces mixtos ya no existen y todos son de primera instancia, y los que pudiesen ser mixtos ahora son de primera instancia, pero los menores son de menor cuantía. Desde ahí también ya tenemos un problema para saber a quién nos dirigimos y cómo nos dirigimos a cada uno de ellos. Lo importante, ¿qué debe contemplar esta reforma o esta expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Creo que parte de eso tocó la maestra Nayeli en su ponencia, es expedientes digitales. Parecería increíble, pero todavía nosotros seguimos cosiendo los expedientes, seguimos trabajando en base a papel. El objetivo específico es digitalizarlo. En materia federal, en materia de amparo, todo está digitalizado. El objetivo es eso, ir generando, pero que este Código Nacional nos permita obviamente trabajar por medio de los medios electrónicos. En este momento estamos teniendo esta plática vía una plataforma Zoom, en la cual tengo contacto yo con ustedes y ustedes conmigo respecto de algo que anteriormente era casi impensable. Entonces, empezar a manejar expedientes digitales, el desahogo de las pruebas por medio de videoconferencias. Hemos visto que hay en juzgados familiares está permitido el uso de videoconferencias. En el caso de los juzgados mercantiles orales, porque sí permite la oralidad, obviamente se están llevando audiencias de manera vía plataforma, por videoconferencia, la presentación de demandas vía internet, las notificaciones por correo electrónico. Lo vamos a ver más adelante. El Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo a raíz de esta pandemia que nos vino a cambiar un poco la estructura también de los órganos jurisdiccionales y también de los órganos de profesionalización. Igual las plataformas escolares, donde ahora anteriormente estaba prohibido que los niños llevaran celular a la escuela. Ahora el niño que no lleva celular obviamente no tiene clases. Igual ustedes cuando están en clase, que son en plataforma, toman la clase en un celular o toman la clase en una portátil o en una tablet, cosa que anteriormente no les hubiera sido permitido como tal.
El tener las notificaciones vía correo electrónico se estableció tanto en el Poder Judicial Federal como en el Supremo Tribunal una plataforma. Nosotros nos registrábamos y podíamos recibir todas nuestras notificaciones vía electrónica, vía correo electrónico, pero debíamos autorizar que así se hiciera la notificación. Si al igual que nosotros podemos hacer notificaciones vía WhatsApp, si el abogado autoriza que las notificaciones se le hagan vía plataforma por WhatsApp, obviamente se le remite copia del acuerdo en una fotografía. Primero se le notifica si acepta o no acepta la notificación por plataforma, y si la acepta se le remite el documento para que, bueno, el objetivo es facilitarle el trabajo tanto al notificador como también obviamente al justiciable o al litigante para efectos de... Entonces, no solamente es que haya sistemas electrónicos que nos faciliten el trabajo, sino que también este Código Nacional, ahora que ya estamos hablando de realidad y que tuvimos una pandemia la cual nos hizo ver que estábamos muy desfasados en ciertas acciones, obviamente empezar a establecerlo de una manera diferente. Yo hablaba hace unos minutos de estas famosas normatividades federales. Nosotros tenemos un decreto de incorporación al sistema acusatorio adversarial y al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el 44864, emitido en el 2014 por el Congreso del Estado, donde el cual obviamente nos incorporábamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos la declaratoria de incorporación al sistema de justicia penal adversarial, que se fue adecuando. Tenemos una ley nacional de ejecución penal. Hay que recordar que ahora en el nuevo sistema tenemos 3 jueces, jueces de control, tribunal de enjuiciamiento y jueces de ejecución de penas o de ejecución penal. Obviamente nosotros tuvimos que emitir una declaratoria de incorporación. Lo mismo pasaría si nosotros, al nacer el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el objetivo específico es ese, que en Jalisco se pueda aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para que, ¿cuál es el objetivo específico? La expeditez, tanto en materia familiar como en materia civil. Vamos a ver las estadísticas que nosotros tenemos, y los juzgados que están sobrecargados de trabajo son los familiares. La multiplicidad de los códigos de procedimientos genera importantes desigualdades entre las personas y ante la ley. Ese es el objetivo específico, el poder dictar un solo código nacional donde se una y que sea el mismo criterio de litigar un asunto en Tijuana, en Tapachula, que en Guadalajara. La Corte, bueno, también hay que recordar nosotros que el 11 de marzo del 2021 hubo una reforma constitucional, la cual entrábamos, desaparece, bueno, no desaparece, sino pasa a formar parte de la historia, la 10ª época de la Corte, el Acuerdo 1 del 2001, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitieron ese acuerdo que es el 1-2021, en el cual a partir del 1 de mayo de este año existe ya la 11ª época. ¿Qué trae de trascendencia? Bueno, la reestructura también obviamente del Poder Judicial de la Federación. Sigue existiendo el Pleno de la Corte por 11 ministros, dividido en 2 salas, 5 ministros por sala, pero desaparecen los tribunales unitarios y ahora se convierten en tribunales colegiados de apelación. La jurisprudencia, nace la jurisprudencia por precedente, cosa que era una figura jurídica que nosotros no teníamos como tal. Desaparecen los plenos de circuito para convertirse en plenos regionales. Y esas figuras jurídicas nos van estableciendo otros tópicos jurídicos que hasta el año pasado no teníamos, que ahora tenemos. Entonces, si estamos en un proceso de una 11ª época de la Corte para efectos del Semanario Judicial de la Federación, seguimos teniendo la misma jurisprudencia por reiteración, por contradicción o por sustitución, ahora por precedente. Tenemos también, cambió la hipótesis de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ya no es tan condicionada como estaba antes. Entonces, empezamos a tener ciertos cambios que son en beneficio de nosotros, pero obviamente los que nos dedicamos a la materia jurídica. Todo esto nos conlleva a que no se ha promulgado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El término perentorio por haberlo emitido fue el 14 de marzo del 2018. Entonces, en el amparo 265-2020, la Corte resolvió. Lo primero es, ¿quién es el quejoso? En este caso, yo hablaba de la sociedad civil, Barra Mexicana de Colegio de Abogados, como parte actora quejosa. Sus 3 puntos, sus actos reclamados fueron la omisión absoluta de emitir la legislación en materia única, procesal, civil y familiar, la omisión de dictar las adecuaciones necesarias para que la normatividad se pudiese aplicar y las adecuaciones necesarias generales en las leyes para efecto de solucionar un problema, el conflicto de fondo. Esos serían sus actos reclamados, que es la omisión por parte del Congreso General de dictar o emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué se sostuvo? Bueno, los tratados internacionales que yo había hablado hace unos minutos, el artículo 1, 14, 16, 17 y 123 constitucionales, el 1, 2, 8 y 25 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, que es obligatoria para México, el 1, 2 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Hay quien dice que no, bueno, pero sería la tercera generación de los derechos humanos.
¿Quién es competente? Hay que recordar que es un amparo en revisión y fue atraído por la Corte. Entonces, la Corte, la primera sala, de esas dos salas que yo hablaba, es competente para resolver este amparo. Sí, sí es competente para resolver este amparo en revisión. ¿Para qué efectos? Bueno, porque así lo establece el acuerdo general plenario del 5 del 2013, donde en esas hipótesis puede utilizar la facultad de atracción y la Corte atrae el asunto. El caso de, ¿qué fue? ¿Qué decidió la Corte en ese asunto? Por las razones apuntadas debe calificarse como infundado los agravios del recurrente. Aquí, en este amparo, la barra de abogados presenta su amparo, lo radica el juzgado séptimo del distrito en materia administrativa de Ciudad de México, determina sobreseer el amparo, el colegio de la barra de abogados interpone un recurso de revisión, se va al colegiado, el colegiado revoca el sobreseimiento dictado por el juez séptimo y ese amparo termina radicándose en el juzgado octavo del distrito en materia administrativa de Ciudad de México, el cual concede el amparo a la barra de abogados por la omisión del Congreso en emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Congreso General, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, no conforme con esta resolución, interponen un recurso de revisión. Este recurso de revisión le corresponde al Tribunal Colegiado en materia administrativa de Ciudad de México, declina la competencia y es radicado por la primera sala. En este caso, bueno, si la primera sala, al amparo de revisión 265-2020, determina al final conceder el amparo. ¿Para qué efectos? Uno, expedir la legislación procedimental a que hace referencia a la fracción 30 del artículo 73 constitucional, donde se modificó y, bueno, se determina que debe haber solamente una legislación en materia familiar y civil, pero un código nacional. Tomando como referencia el artículo 4 transitorio, donde establecía que en un término de 180 días era donde se tendría que emitir esta legislación. Segundo punto a cumplimiento es decir, respecto al primer párrafo del artículo 16 adicionado al tercer párrafo, se requiere al Congreso de la Unión que deberá adecuar las modificaciones en cuestiones respectivas a las leyes generales y leyes federales. ¿Por qué razón? Bueno, porque si hay un código o una legislación que diga la ley supletoria será el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues obviamente tendría que ser el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué pasaría? Bueno, en este punto es importante establecer que la primera sala le ordena al Congreso General que debe hacerse antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, es decir, antes del 15 de diciembre del 2021. Por eso era la importancia de este tema. Antes del 15 de diciembre del 2021, nosotros tenemos que tener, bueno, el Congreso de la Unión tendrá que haber expedido el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Podríamos pensar que es un término perentorio muy corto o muy largo, si lo queremos ver de esa manera. Pero, ojo, la Corte, si bien es cierto, está condenando al Congreso de la Unión a emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares antes del 15 de diciembre del 2021, también es que no lo puede hacer en los términos que las sentencias de amparo, yo lo he dicho una y mil veces, las sentencias de amparo se cumplen, no las interpretemos, es simplemente cumplirlo como tal. Pero el Congreso de la Unión tiene un proceso legislativo como tal, en el cual obviamente la expedición de leyes no solamente es expedir la ley, sino que las leyes tienen un proceso. Esto es una iniciativa de ley, una discusión, se discute en comisiones, si se aprueba en comisiones, se somete al pleno, el pleno se lee, se discute, una primera lectura, una segunda lectura, si se aprueba en la Cámara de Diputados, se remite a la Cámara de Senadores, si la Cámara de Senadores hará lo propio, y si al final se determina aprobar, o viceversa, si la Cámara de Origen es la de Senadores, terminará con la Cámara de Diputados. Entonces, si nosotros tenemos un proceso legislativo establecido como tal, bueno, lo primero que tenemos que cuidar es ello, que la Corte, si bien es cierto, obliga al Congreso General a emitir la ley antes del 15 de diciembre del 2021, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Lo primero es que el artículo 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar su primer periodo ordinario de sesiones, que culmina el 15 de diciembre. Entonces, esa es la razón por la cual la Corte, en la diapositiva que señalaba, estableció el 15 de diciembre del 2021 para efectos de que se pudiera dar cumplimiento a esta determinación. ¿Por qué no dijo el 16? Bueno, porque el periodo ordinario concluye el 15 de diciembre. Pero no puede ir más allá, porque si bien es cierto, el día 15 es el término perentorio para emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también lo es que esta expedición del código puede ser antes
o puede ser posterior, siempre y cuando se demuestre ante el juez de distrito, o en este caso la primera sala de la Corte, que se está en vías de cumplimiento de la ejecutoria. ¿Por qué? Porque es un proceso legislativo. No puedes emitir un código de la noche a la mañana solo porque se te ocurrió, sino es un proceso donde hay una iniciativa, una discusión, una aprobación. Y también hay que recordar que existe una figura del Ejecutivo que es la facultad de vetar esa ley. La Corte ordenó obviamente que el Congreso lo expidiera. Ya expedido, el Ejecutivo tendrá 30 días para aprobarlo o regresarlo para correcciones y vetarlo. O en su caso, en los términos del 89, fracción primera, publicarlo. Pero son procesos y etapas legislativas que aunque haya una sentencia de amparo, no se puede ser a rajatabla, decir, a partir del día 15 tiene que estar el Código Nacional. Esté como esté, no es tan sencillo. Esta figura del artículo que nos establece el Código, la Constitución, el artículo 65 y 66, también viene establecida en el artículo primero y cuarto de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, el Congreso General, donde se establece los periodos ordinarios de sesiones y los periodos, tanto el primer periodo, que es del 1 de septiembre al 15 de diciembre, y del 1 de febrero de cada año, para efecto de poder cumplir las atribuciones que la Constitución le da a este tipo de órganos. Algo curioso que quise tomarlo como referencia es, la fracción se adicionó el 15 de septiembre de 2017 para expedir una legislación única en materia procesal, civil y familiar. Pero esa fracción 30 del 73 fue reformada el 14 de marzo del 2019 y se agregó el siguiente párrafo, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución. Lo curioso es que la reforma al código, a la fracción, al artículo 73 en la fracción 30, nació el día 15 de septiembre de 2017 y tenía 180 días para haber emitido el Código Nacional, cosa que no ocurrió. Pero esta fracción se reforma en el caso del 14 de marzo del 2019 para efectos de que también se dicte la ley de extinción de dominio, cosa que ocurrió porque nosotros, el 19 de agosto, fue publicada la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Obviamente nosotros nos incorporamos a esa legislación y la legislación local quedó sin ningún efecto jurídico porque nos estábamos incorporando y de acuerdo a los transitorios de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es la única ley que se puede aplicar en México por competencia concurrente. Pero lo atractivo es eso, que nosotros teníamos hasta el día 14 de marzo para haber emitido el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La reforma se da hasta el 14 de marzo del 2019, un año después de que debió haber nacido el Código Nacional, y no nació o no se emitió como tal. Pero la ley de extinción de dominio sí se cumplió. Era más importante para el Congreso quizás tener una ley que regulara la extinción de dominio que tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles o Familiares. Esa es una de las razones por las cuales no se cumplió con los términos que marca la ley y trajo como consecuencia que se fueran al amparo, en ese caso este colegio de abogados, y ganara el amparo. Entonces, yo hablaba del Consejo de la Judicatura. El día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que había un brote de COVID-19, es una pandemia. El Consejo General de Salud obviamente estableció el 23 de marzo que era una pandemia, razón por la cual obviamente el Consejo de la Judicatura y muchos entes ha tardado que hasta las escuelas estuvimos en cuarentena y se determinó por parte del Consejo de la Judicatura que todas las notificaciones se podrían hacer vía WhatsApp y las sesiones podrían ser virtuales o por videoconferencia. Hay un acuerdo, hay una videoconferencia en Telmex, obviamente en el cual se establece y todas las sesiones del pleno eran por videoconferencia, de manera, no se puede atender de manera presencial, se debe privilegiar la vía telefónica en los correos institucionales. Entonces, no es solamente que nosotros lo digamos en un acuerdo, sino sería interesante también que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se estableciera que se pudieran llevar a cabo audiencias y diligencias vía plataforma o dos notificaciones vía telefónica. Sí, tendremos un problema. ¿Por qué razón? Bueno, en el caso de Ecuador, Brasil y Colombia son códigos que ya contemplan la legislación en materia oral y familiar, pero obviamente hacen uso de las tecnologías. Las TIC son para eso, las tecnologías de la información y la comunicación son para esa finalidad, para aplicarlas. Si no las aplicamos, de nada sirve tenerlas ahí. Yo hablaba estadísticamente hasta el 2019, los asuntos que ingresaban para los poderes judiciales eran el 27.8% en materia civil y el 39.4% en materia familiar. O sea, es bastante alto el número de asuntos que ingresan cada día o año con año cuando cerramos en materia familiar. ¿Por qué razón? Bueno, por la misma situación de la familia, pero también obviamente la misma situación del entorno social en el cual nosotros nos desenvolvamos. ¿Qué ocurre
con todo esto? Bueno, la necesidad de crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, establecida en la fracción 30 del artículo 73 constitucional, que ha sido una omisión, obviamente derivado del amparo 265-2020, en el cual obviamente la primera sala ordena al Congreso General emitir este código en un término perentorio como tal. Pero yo hablaba de situaciones complicadas. Bueno, tenemos la acción de inconstitucionalidad 32. En este código, en este proceso de acción de inconstitucionalidad, se estableció básicamente, es una acción de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República en contra de unas reformas constitucionales a un Código de Procedimientos Civiles bajo el argumento que a partir de que se aprobó el código, la reforma de la fracción 30 del artículo 73 constitucional, obviamente el único facultado para resolver o reformar los códigos de procedimientos civiles de una entidad es la federación, porque los códigos quedarían sin un efecto una vez que se expidiera el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Pero también tenemos otra acción de inconstitucionalidad que se promovió en contra del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, en el cual la Corte determinó que efectivamente tanto en Coahuila como en Aguascalientes habían invadido la esfera reservada a la Federación y como consecuencia las reformas realizadas a sus códigos de procedimientos civiles eran inconstitucionales. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros encontramos que en la acción de inconstitucionalidad los artículos versan sobre la materia procesal correspondiente regulada exclusivamente al Congreso de la Unión. ¿Por qué razón? Porque la fracción 30 del artículo 73 le reservó todas las facultades de legislación y de modificación a los códigos de procedimientos civiles a los estados. No, esa facultad quedó reservada solo a la Federación y así lo estableció la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 32-2018, que es la publicación del Diario Oficial del Estado de Coahuila, en el cual, obviamente, en cumplimiento a la resolución de la Corte, la acción de inconstitucionalidad 32, se declaró la invalidez del artículo 58 y 868 de la legislación. ¿Por qué razón? Porque los únicos facultades para legislar en materia de civil y procesal civil es la Federación. Es una facultad derivada y únicamente exclusiva a la Federación. En el caso de Aguascalientes, sucedió lo mismo, se invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación los artículos del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes por invadir la competencia del Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia civil y familiar. Todo esto es, si a los estados a partir del 15 de septiembre, del 17 de septiembre, que entró en vigor esta reforma al artículo 73 en la fracción 30, se reservó todas las reformas o aplicación de estas reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y solo a la Federación. Entonces los estados quedaron imposibilitados a poder dictar o modificar su normatividad. ¿Por qué? Porque ya le reservamos esa facultad a la Federación. Pero de 2017 a la fecha han transcurrido 4 años y no se ha emitido la legislación. Entonces sí hay una omisión por parte del Congreso General y como consecuencia sí hay una afectación a nuestra esfera jurídica, pero no solamente como Estado o como ciudadanos, sino obviamente también los colegios y las barras de abogados. ¿Por qué razón? Bueno, por el problema de cómo voy a ejercer una profesión o cómo voy a litigar una materia si no me estás dando la posibilidad de actualización. En Jalisco acabamos de reformar nuestro Código de Procedimientos Civiles y bajo estas dos figuras, tanto de la acción de inconstitucionalidad 32 y 58, pues son inconstitucionales. Y esto pudiese provocar que alguien se fuera a la acción de inconstitucionalidad o irse al amparo si es que esa reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, dictada fuera de los parámetros establecidos en el decreto de reforma del artículo 73 en la fracción 30, traería obviamente la inconstitucionalidad de esos artículos que fueron reformados, me afectaran o no me afectaran, porque es una facultad reservada solo a la Federación, no a los estados. Entonces, como consecuencia, traería una situación de inconstitucionalidad por parte de. Yo hablaba de códigos o estados que ya tienen legislación en materia oral. En el caso específico, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí y Sinaloa. Y en el caso de que tienen 2 audiencias o fases escritas, yo comentaba, bueno, Morelos, Nuevo León, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua y Ciudad de México. Esos estados ya contemplan la legislación en materia oral, familiar y oral en materia civil. Pero va a ocurrir lo mismo que sucedió con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando este código se promulga en el 2000, bueno, se reforma en el 2008 la Constitución
y el código nace en el 2013, y si ustedes recuerdan, Chihuahua ya manejaba oralidad en materia penal y Oaxaca manejaban oralidad en materia penal, pero eran oralidad muy de ellos. Cuando nace el Código Nacional de Procedimientos Penales, derivados de esos decretos de incorporación que yo citaba hace unos minutos, obviamente tuvieron que adecuar sus normatividades y sus operaciones dentro de su oralidad al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué razón? Porque se estaban incorporando. Entonces no podía haber dos legislaciones, tanto un código oral en materia de procesos penales adversariales y un código de procedimientos tradicional y un Código Nacional de Procedimientos penales. Eso traería una duplicidad o complejidad de normas y obviamente el único código aplicable sería el Código Nacional de Procedimientos Penales. En los principios rectores, en materia mercantil, como en materia penal, se utilizan exactamente los mismos principios rectores que, de acuerdo al proyecto de ley del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, que se está discutiendo en estos momentos, en estas fechas en el Congreso, obviamente es la continuidad, la mediación, la oralidad, la igualdad, la concentración y la publicidad y la concentración, que son los mismos que me contempla el artículo 20 constitucional para el sistema adversarial. Entonces, los mismos que maneja el Código de Comercio son quizás los mismos que se va a comentar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué razón? Bueno, yo hablaba hace unos minutos del juicio en línea o el juicio electrónico. A lo mejor sería complicado. No, no lo es tan complicado, porque la mayoría de las personas ya contamos con e-firma o la famosa FIEL de la Secretaría de Hacienda. Si nosotros queremos presentar una demanda vía plataforma, una demanda de amparo vía plataforma, y si no tenemos e-firel, obviamente lo podemos hacer con la e-firma. ¿Por qué razón? Bueno, porque estamos firmando con una firma electrónica el documento. Entonces, si vamos a empezar a aplicar la digitalización de los juicios, pues establecer que quien firma los juicios tenga una e-firma para acreditar la autenticidad de quien está promoviendo y que realmente tenga un carácter reconocido dentro del juicio. Porque hacerlo nada más prendo la computadora y tengo una audiencia con un testigo del otro lado de la pantalla, no es tan sencillo como hacerlo. Presentar un escrito, mandarlo por plataforma, lo escaneo, lo subo por WhatsApp o lo mando por correo electrónico y lo remito, no tengo la certeza que realmente la firma que aparece en ese documento, la voluntad de quien suscribió ese documento realmente sea la que está plasmada en la firma. Entonces tendremos que establecer un poco más de candados. En el caso específico ya tenemos la gran mayoría la e-firma, entonces podemos utilizar la e-firma, sino porque el Poder Judicial tiene el FIREL, pero si nosotros empatamos el sistema que tiene la Secretaría de Hacienda por el sistema de administración tributaria con la e-firma, podría facilitarnos un poco más el proceso del juicio en línea. Ya no tendríamos que venir ni siquiera a los juzgados, sino lo podríamos hacer desde nuestras casas, en razón de, obviamente, nos facilitaría el camino. ¿Para qué efectos? Bueno, para poder llevar a cabo nuestra función como tal. Cuando nosotros entramos al sistema acusatorio adversarial y se emite el Código Nacional de Procedimientos Penales, fue muy largo el vacatio legis que se dio para efectos de la entrada en vigor. Si ustedes recuerdan, la reforma se dio en 2008 y la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, del sistema acusatorio adversarial como tal, fue hasta el 2016. O sea, tuvimos un tiempo bastante largo de adecuación y de preparación para ello. Posteriormente se vienen las reformas al Código de Comercio, en el cual se establece ahora sí el juicio oral, el juicio en línea, y el vacatio legis no fue tan amplio. Ha sido prorrogado por cuestión de cuantías y por cuestión de ejecutividad, si es oral mercantil, ejecutivo, si es ejecutivo nada más, si es ordinario tradicional, esos procesos legislativos o esos procesos prácticos como tal, pero ha sido menos, el vacatio legis no ha sido tan amplio como ocurrió con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo supongo que no va a ser tampoco tan fuerte en el caso de el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares una vez que se emita. ¿Por qué razón? Bueno, porque los juzgados ya están constituidos y armados. El sistema penal sí cambió de un sistema mixto inquisitorio a un adversarial. Fue abismal la diferencia, es abismal la diferencia entre uno y otro. Pero en el caso del proceso civil, no. En el caso del proceso civil siguen siendo las mismas acciones y nada más la forma de operarlo en la ley sustantiva obviamente va a ser el proceso de cómo llevar a cabo la aplicación del mismo. Entonces, no creo que vaya a ser un vacatio legis tan amplio como sucedió en materia penal como tal. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya existen los jueces, ya existe la práctica de la oralidad, tanto en materia mercantil como en materia penal, y algunos jueces, yo señalaba, han llevado ya audiencias en materia de oralidad
ustedes tuvieron al licenciado Tello, al maestro Tello, el cual obviamente ha llevado audiencias de divorcios por mutuo consentimiento vía plataforma y han funcionado perfectamente. Tenemos al maestro Quintero, entre otros jueces en materia mercantil, que han llevado audiencias mercantiles en materia por plataforma y no han tenido mayor complejidad. Sí es un poco diferente lo civil o lo penal por cuestión de plataforma, pero se puede llevar a cabo, sí, poniendo candados, estableciendo candados para poder cumplir como tal, poder cumplir y llevar a cabo cada uno de este proceso legislativo. Esta parte yo hablaba de la famosa reforma del artículo 73. Los estados ya no pueden normar respecto de, como lo vengan haciendo, respecto de lo que es normatividad procesal, civil y familiar. ¿Por qué razón? Porque es una facultad reservada a la Federación, porque así lo estableció el propio decreto de reforma de 2017. Entonces, los estados dejaron de tener competencia para regular en materia de mercantil, digo, en materia familiar y en materia civil, porque así lo establece el propio código. Lo mismo ocurrió cuando ustedes vieron la reforma constitucional al artículo 73, fracción 21, en el inciso C, en el cual se establecía que quién era competente para legislar en materia penal, que era procesal penal por el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, no es una figura nueva, es algo que ya estaba establecido como tal y que obviamente se tenía que cumplir. La diferencia ahora es el retraso en la expedición de la norma. Si el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se hubiera expedido en término y le hubieran dado un vacatio legis por el tiempo que ellos hubiesen querido, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero la situación es esa, que no se tuvo el cuidado y como tal obviamente nos trajo como consecuencia todo este tipo de problemas que ahora nos estamos presentando como tal. Entonces, reiterando, porque creo que se termina la plática a la 1:15, yo no voy ni a la mitad, pero voy a tratar de resumir un poco esto. Entonces, derivado de la reforma del artículo 73 constitucional, la fracción 30, se tenían 180 días para que se emitiera el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cosa que no ocurrió. Existen dos acciones de inconstitucionalidad, en la cual obviamente se establece que no se puede legislar en materia de procesal civil y familiar, derivado de la facultad reservada a la Federación, y en la hipótesis del amparo 265-2020, dictado por la primera sala, en el cual se estableció que efectivamente había habido un retraso por parte del Congreso General para emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, nos debe quedar claro que en los términos del artículo 5 transitorio de la reforma del 15 de septiembre del 2017, los códigos siguen vigentes, no se han abrogado ninguno de los códigos. ¿Por qué razón? Porque existen procesos civiles y familiares que están en curso como tal, pero no se pueden reformar. Esto es una facultad reservada solamente a la Federación. Así se estableció en el artículo 58, en la acción de inconstitucionalidad 58-2018, derivado de la reforma que se aplicó en la entidad donde se hicieron reformas al Código de Procedimientos Civiles y obviamente la Corte consideró que no eran aplicables. Lo mismo ocurrió en la acción de inconstitucionalidad 107-2015 y 114-2015, en el cual obviamente se establecía que no se podría legislar más allá de lo que no estaba establecido por la propia normatividad. En el caso de los conceptos de invalidez que se pelearon fue la violación del derecho a la familia por la inclusión implícita de adoptar a quienes. Recuerden ustedes que nosotros teníamos una legislación de libre convivencia, algo parecido tenía Michoacán, se fueron a la acción de inconstitucionalidad y se les declaró inconstitucional como tal. El proyecto de reforma o el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales que se discute en el Congreso, uno de los muchos proyectos, consta de 13 títulos, 760 artículos. Obviamente se está cuidando que se cumplan con los parámetros establecidos en la Constitución, los tratados internacionales y obviamente aplicando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las figuras que en este momento se contemplan en este proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es el juez de instrucción y el juez de juicio. Bajo los principios como tal sí nos traería un problema porque las legislaciones que ahorita se tienen en el caso de Michoacán, quien hace la depuración de pruebas es el secretario, no el juez. Entonces se estaría violando el principio de inmediación porque quien debe desahogar todas las audiencias es el juez. Debe estar presente en todas las audiencias. Si eso no ocurre, obviamente nos va a traer una consecuencia. El título tercero nos habla de competencia, el título cuarto nos habla de impedimentos, excusas y recusaciones, el título quinto de actos prejudiciales. Si hacemos un comparativo con nuestra legislación es muy similar, lo que va a variar son las formas y los tiempos. Existe un capítulo de restitución de la niñez, un divorcio por mutuo consentimiento, un título de ejecución de sanciones, las tercerías, los recursos, la suspensión e interrupción del proceso,
y la jurisdicción voluntaria y los artículos transitorios, pero esto está en discusión aún en la Cámara de Senadores, entonces tendremos que esperar a determinar qué ocurre. Bueno, esta es parte de lo que yo quería tocar el tema con ustedes respecto de la necesidad de tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No tenemos uno como tal, entonces hablar de él sería hablar de algo que no existe jurídicamente, pero sí la necesidad de saber que puede haber un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares este año, a más tardar el 15 de diciembre del 2021. No sé, maestro Fernando, si cerremos en esto y entremos a preguntas si es que las haya. O Narciso, no sé, perdón. Sí, maestro. Permítame un minuto. Se abre la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos aquí unas cuantas preguntas. La primera de ellas, una alumna de nombre Carla Ábalos nos pregunta, hablando de hacer notificaciones por plataforma WhatsApp, ¿cómo tomaría la notificación al interesado si el usuario tiene la opción de no tener activada la opción dado por visto el mensaje y la activación de las palomitas en azul en su aplicación? Ok, lo primero es el acuerdo del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal, es primero que autoricemos nosotros recibir la notificación por esa plataforma. Si nosotros no la autorizamos y el notificador tiene mi teléfono, obviamente esa notificación es inválida. Yo debo haber autorizado recibir notificaciones vía plataforma y vía correo electrónico. Si yo no autoricé, obviamente no puedo llevar a cabo la notificación. Aunque el abogado me lo pidiera, si yo lo hago, es una notificación viciada. Entonces, esa notificación debe declararse como nula. Pero si yo autoricé recibir la notificación vía plataforma y proporcioné mi teléfono y proporcioné mi correo electrónico, lo puedo hacer. La situación de visto o no visto es lo mismo que ocurre con los correos electrónicos. Perdón, me suena Narciso. Con lo que ocurre con los correos electrónicos. En el caso de la Secretaría de Hacienda, cuando nosotros proporcionamos un correo para recibir notificaciones de ellos y no los abrimos, la normativa establece que si en 2 días no lo abres, obviamente se tiene por visto. Aquí tendríamos que poner ese candado. Que tú me autorizas a recibir una notificación vía WhatsApp o vía correo electrónico, lo leas o no lo leas, yo te lo notifiqué, porque luego me vas a alegar que no lo recibiste. Entonces, si tú me habilitaste, debes llevarse a cabo. Un detalle que existía en el acuerdo del Supremo Tribunal es que una vez que yo hubiera solicitado llevar a cabo notificaciones vía plataforma, vía correo electrónico y vía WhatsApp, obviamente no podía revocarlo. Y ya todas las notificaciones tendrían que ser de esa manera. En materia federal, así inició el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal y posteriormente no, yo puedo solicitar si en ese momento lo sigo en línea o lo quiero de manera presencial. A raíz de toda esta situación, por eso quise tocar el tema COVID, bueno, a raíz de COVID se usó más el uso de notificaciones vía plataforma, vía chat. ¿Sí? Gracias, maestro. Muy bien, gracias, maestro. Otra pregunta dice, ¿qué tipo de juicio de valor ponderativo se tendrá en la implementación del nuevo Código Nacional? Ok, me plantea la pregunta de nuevo porque no tiene nada que ver con el Código Nacional porque no lo conocemos, ¿no? Pero me plantea de nuevo la pregunta, maestro. Bueno, la replanteo de otra manera porque la misma alumna pregunta, son 2 preguntas seguidas. Ok, Me y a lo imagino mejor las yo unimos. que tiene que ver, dice, ¿cómo saber que no se están violando derechos humanos con la implementación de la nueva legislación en ese sentido? Ok, va. Es que como no tenemos el Código Nacional, no podemos hablar si nos está vulnerando o no está vulnerando. Básicamente, bueno, el artículo primero del propio código establece que no se está vulnerando ningún derecho humano. ¿Qué medios de defensa tengo yo ciudadano común y corriente, contra el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Si me viola mis derechos humanos la aplicación de ese código, puedo acudir al amparo. En los términos del artículo 103, fracción primera, cualquier norma o acta de autoridad que me vulnera, puedo poner un amparo contra leyes y proceder. Si ese código viene y vulnera algún derecho humano, tenemos la acción de constitucionalidad y tenemos la controversia constitucional. O sea, si el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares invadiera la esfera del Estado de Jalisco, no tanto que hay una reforma constitucional, pero que invadiera y restringiera al Estado de Jalisco, el Estado de Jalisco se puede ir a la controversia constitucional, o el Poder Judicial se puede ir a la controversia constitucional, o el Congreso del Estado se puede ir a la controversia constitucional. O 2, no incorporarnos. Aprobamos una reforma constitucional, pero cuando nazca el código tenemos que emitir un decreto de incorporación. Si nosotros no estamos de acuerdo con ello, no nos incorporamos. Y eso obviamente generaría un conflicto, pero no nos pueden obligar a incorporarnos. Pero como ciudadano yo puedo tener el amparo contra ese acto de que el código me vulnera un derecho humano.
Lo lógico es que se pondere y que se analice con los que sí saben de derecho y que sí saben de técnica legislativa, que no se vulnere ningún derecho. Por eso, o sea, por eso ha sido el proceso un poco lento, porque se ha invitado a todas las universidades, se ha invitado a todos los colegios de abogados a que planteen de qué manera queremos estructurar ese Código Nacional. Pero si me vulnera algún derecho, tengo medios de defensa ordinarios para ello. ¿Sí? No sé si por ahí quede más. Sí, muy bien. Y de una última pregunta, que ya ahorita hizo un comentario usted en torno a ello, es ¿cuáles cree usted que sean las causas por las cuales se ha retrasado tanto tiempo la promulgación de este código? Ok, de hecho, el proyecto, que es el que yo tengo aquí en mis manos, realmente ya estaba. O sea, la fecha de publicación, bueno, no tengo la fecha de que se discutió, ha sido por falta de interés, básicamente. O sea, no creo que haya un trasfondo político en ello, porque la reforma constitucional es muy clara. No es el único código nacional que tenemos. Yo hablaba Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley General de Responsabilidades, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Nacional, Ley de Ejecución Penal, Ley de Medios Alternos de Solución de Conflictos en materia penal. Tenemos muchísima legislación ya federal como tal, como para considerarlo. Yo creo que son las figuras jurídicas que existen en cada estado, y cada estado en esas mesas de trabajo ha puesto sobre la mesa su circunstancia. Porque no podemos considerar, no sé, yo recuerdo cuando, me voy a cambiar de materia, pero en materia penal, cuando en Veracruz se derogó la figura jurídica del adulterio, fue un caos, que en Jalisco la tenemos. Entonces, cuando nos sentamos en una mesa a discutir, y en Jalisco sí queremos que el adulterio siga persistiendo como tipo penal, pero en Veracruz no, por las razones obvias, pues somos 32 entidades con 32 necesidades totalmente distintas, y empatarlos es complicado. Y yo creo que ha sido un poco de falta de interés. Por eso quise hacer el comentario de la ley de extinción de dominio, que se emite en 2019 y en 2020 ya tenemos la ley vigente. Claro, era más importante la extinción de dominio por recaudar bienes que legislar en materia familiar y en materia civil, cuando sabemos que otros estados ya lo están haciendo. Y más aún, cuando la Corte desde el 2018 ha declarado inconstitucional las reformas a los códigos. O sea, no fue ayer, no fue esta reforma del amparo de 2020, sino estamos en 2018. 3 años después, la Corte declaró, bueno, hace 3 años la Corte declaró inconstitucional las reformas a los códigos estatales, procesales, civiles, y el Congreso no hizo nada. Yo creo que es más que nada falta de interés. No creo que sea una situación política como tal. No pasa nada, todos los estados tienen su código. Si no les reformamos o les damos uno nuevo, no pasa nada, siguen funcionando como tal. Pero nos restringe, porque por un lado la Corte nos dice no puedes legislar, y por otro lado tenemos figuras jurídicas que no existían. Vaya, ahora tenemos un divorcio incausado, cosa que en su momento nosotros tocó un divorcio contencioso, que era muy complicado probarlo. Ahora tenemos un divorcio incausado, y un divorcio incausado que no tiene causa y lo puedes resolver en 4 meses, 5 meses, pues quizás por los tiempos de sobrecarga de trabajo lo resuelves en un año, cuando a lo mejor el divorcio por mutuo en una sentada en una plataforma, la licenciada Ana y yo estamos de acuerdo en divorciarnos, ratificamos, obviamente validamos esa aceptación, y en ese momento dicto la sentencia, disuelve el vínculo matrimonial. En una audiencia solventamos todo. Esa situación debe estar plasmada en el Código Nacional, pero no lo podemos plasmar nosotros en nuestro código porque sería inconstitucional, derivado de los dos antecedentes de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Sí? Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, maestro, pues la verdad que es muy brillante sus argumentos, su experiencia es vasta y realmente nos ha compartido esta experiencia y este conocimiento sobre todo estas controversias de que pues ahora sí estamos estancados, no podemos reformar nuestros códigos, pero tampoco han sacado el Código Nacional. Entonces estamos como en esta trampa o en este inter, y bueno, que esperemos que pronto se pueda resolver. La verdad, muy brillante su ponencia. Agradecemos mucho su participación, maestro, y bueno, le cedo el uso de la voz a nuestra compañera Ana Ochoa, quien le va a hacer le entrega un Perdón, maestra, nada reconocimiento más déjeme, le virtual. robo medio Sí, segundo al maestro Narciso. sí, El material está a su disposición, ¿eh? Posteriormente, bueno, me avisan cómo se los hago llegar, tanto las dos resoluciones de la Corte, las acciones de inconstitucionalidad, como la resolución del amparo y las diapositivas. Todo el material que tocamos está a sus órdenes, ¿no? Se trata de eso, de que lo tengamos y que los muchachos lo tengan también, ¿no? claro. Una Muchísimas cosa es gracias, maestro. verlo y otra cosa es tenerlo, y a lo mejor lo que yo no vi lo ve el maestro Fernando y descubrimos cosas nuevas y posteriormente las compartimos. Entonces todo el material es suyo. ¿Vale? Perdón, Muchísimas ahora sí, maestra gracias. Ana, discúlpeme. No hay problema, muchas gracias.
Bien, agradecemos al licenciado Francisco Javier Ponce Barba, juez segundo de lo civil del primer partido judicial en el estado de Jalisco, por su excelente ponencia, en la que, bueno, nos estableció los parámetros constitucionales y en un tanto tecnológicos que se tienen que tomar en cuenta para la implementación de una nueva legislación nacional en procedimientos civiles. Y pues bueno, en agradecimiento y en nombre de la comunidad universitaria del turno semiescolarizado, los docentes que conformamos la planilla docente y los directivos, la Universidad de Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al licenciado Francisco Javier Ponce Barba por su destacada participación en la ponencia Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el marco de la cátedra La modernidad y su impacto en la impartición de justicia. Dicho reconocimiento se está haciendo ver en el momento electrónico, pero en su momento se le va a hacer llegar de manera personal y pues le agradecemos mucho. Bueno, maestro, le agradecemos mucho su participación y bueno, les agradecemos a todos que hayan seguido de cerca esta brillante charla, recordándoles que de acuerdo a nuestro programa, la conferencia que acaba de terminar marca el final de nuestra cátedra La modernidad y sus impactos en la impartición de justicia, por lo que cedo el uso de la voz a nuestro coordinador de la licenciatura en Derecho Semiescolarizada, al maestro Fernando Serrano Macías, quien nos dirigirá unas palabras. Sí, muchas gracias, maestro Narciso, por cederme la voz. Pues bien, quiero dirigirme de manera muy breve a toda la comunidad estudiantil, a nuestras autoridades académicas, al público en general que ha tenido a bien acompañarnos desde el día de ayer con este magno evento, que estamos terminando el día de hoy nuestra cátedra académica denominada Modernidad y sus impactos en la impartición de justicia, auspiciada por la licenciatura en Derecho Semiescolarizada de la Universidad Enrique Díaz de León, no sin antes agradecerles a toda la comunidad estudiantil por seguir de cerca las transmisiones de este magno evento con el que la universidad una vez más cumple con el objetivo de mantener a la vanguardia a nuestros futuros abogados en temas tan vigentes y tan importantes como lo es el uso de las tecnologías en la impartición de justicia. Esperando les haya resultado interesante y resulten de utilidad todas las temáticas abordadas por todos nuestros distinguidos invitados, que cabe destacar, todos son especialistas en su medio, en su campo. Hemos tenido grandes personalidades desde el día de ayer y el día de hoy, evidentemente, con nosotros, que han tenido a bien compartir pues un poco de su tiempo, de su valioso tiempo realmente para dedicarlo a nosotros y que podamos descubrir desde dentro, desde el corazón de la impartición de justicia, cómo es que se están afrontando todas esas nuevas modalidades, esos nuevos retos o paradigmas dentro de la propia impartición de justicia. Por lo que nos llevamos como conclusión que la justicia no puede detenerse ni va a detenerse ante ninguna adversidad. El único camino es la modernización como medio de garantizar el acceso a la justicia a una sociedad que exige cada día más eficacia y más eficiencia en los procesos jurisdiccionales. Por lo que en representación de nuestra rectora, la maestra Claudia Robles Morales, y nuestro director, el doctor Héctor Robles Ibarría, siendo las 13 horas con 20 minutos, declaro formalmente clausurada nuestra cátedra académica Modernidad y sus impactos en la impartición de justicia. Muchas gracias y enhorabuena.